Bueno, yo pienso que en ese sentido este pecadillo capital o esta emoción o esta forma o esta enfermedad, podemos decir, que nos vicia y nos predispone a otras muchas enfermedades, hemos hablado ya creo que con bastante claridad sobre la repercusión tanto en el estómago como en órganos vecinos, pues creo que puede estar suficientemente explicada, y ahora ya vamos a pasar a la última de los pecados capitales, como puede ser la ira, o esa emoción, digamos, cuando hablamos en medicina natural, esa ira, cuando nos ponemos pues un poco contrariados, ¿no? Digamos así. No es ni más ni menos que una pasión del alma, por supuesto que sí, que nos hace mover con indignación y enojo, pues con muchísima rapidez, ¿no? Pasar de un estado a otro con una rapidez inusitada, ¿no? Entonces es algo así como, bueno, como los antiguos también decían, pues la histeria, podemos decir. Por supuesto que la ira va a residir en hígado y en vesícula biliar. Entonces, como el histérico, que aunque muchas veces usamos ese concepto pues para insultar, pero de ninguna manera eso es ningún insulto, sino que es un concepto histérico en el que esa persona que, teniendo afectado o no muy equilibrado esa energía de hígado y vesícula biliar ante un estímulo de la clase que sea, positivo o negativo, o alegría o tristeza, él siempre da una respuesta mucho mayor, o muy alegre, que toca campanillas, o muy triste, que cae, parece ser, parece que se muere, ¿no? Completamente depresivo y un disgusto tremendo, ¿no? Pues en ese sentido la ira no es otra que el pequeño símbolo o la bandera que nos habla ya del estado, digamos, emocional del hígado, ¿eh? Por supuesto que esta pasión, digamos así, o esta conmoción del ánimo, decimos que vive precisamente en vesícula, sobre todo, y en hígado. Entonces, ¿a quién ataca precisamente? Esa vesícula, ese hígado, como elemento madera, ¿a quién va a atacar? Pues no va a atacar, sino que pues, a tierra, en el sentido que una raíz, damos ese concepto, una raíz es capaz de ir penetrando a la tierra, que la va a dominar. Entonces, cuando estamos un poco más irascibles, o estamos un poco aireados, digamos así, pues enseguida nos va a afectar pues, al estómago. ¿Por qué? Porque esa madera pues, ataca, o digamos, domina precisamente a ese elemento tierra, que no es ni más ni menos que el estómago, o cuando hablamos que vesícula biliar ataca directamente a estómago, así como hígado ataca o domina directamente a bazo, en ese sentido. ¿Dónde se manifiesta? Pues por supuesto que aquí viene otra vez la cara, que es el espejo del alma. Cuando tenemos conmocionada pues algún aspecto del ánimo en este sentido, o tenemos alterada alguna pasión, en este caso la ira, pues se nos va a manifestar como tantas veces pues en la cara y fundamentalmente pues en la cola de la ceja, ¿eh? En ese sentido ahí es donde empezamos, vesícula biliar y estómago, pues entonces ya pues vesícula pues ataca directamente, o madera ataca directamente a tierra. Entonces nos va a manifestar precisamente a este nivel de la cara, donde va bajando, como decíamos, ese meridiano de estómago, de tal manera que esto se nos va a estimular demasiado y parece ser como si esa cola de las cejas se nos levantara, ¿no? Y este ceño se nos quedara así como fruncido, ¿no? Eso también ocurre en muchas otras historias, ¿no? Precisamente por la involucración de estos meridianos o estos órganos que están afectados por estas cuestiones pasionales, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues, yo no sé poner muy bien la cara, ¿no? Pero ese fruncimiento de ese ceño y esa ceja levantada, cuando nos quedamos airados o algo no nos gusta, con ese carácter tan sumamente irascible, es cuando se nos manifiesta directamente en la cara, sí, ¿no? O sea, enseguida podemos leer
bueno, este señor es un poco histérico, ¿no? Esta señora es un poco histérica, o parece ser que es muy irascible, ¿no? En ese sentido, porque le hemos dicho algo, o ella, esa persona, ha sentido algo, y precisamente rápidamente pues se manifiesta en la cara de esa manera, ¿no? Amén de ese color, o esa cara parece que está tiznada ya de un color un poco verdoso, ¿no? Cuando ese enfado ya, ese color junto a esa gesticulación de tantos meridianos y tantos puntos que están salpicados por toda la cara, pues automáticamente ya podemos imaginar por dónde van los tiros, ¿no? Y ya pues nos ponemos enseguida para responder, ¿no? a esa manifestación de esa persona. Desde luego, ese ceño es una zona de la cara cuya demostración o fruncimiento es una señal evidente de enfado, disgusto o ira, porque evidentemente al estimular ese órgano sensiblemente, pues ya se nos va a afectar, como decíamos, esa vesícula biliar y ese estómago. Los moralistas, o cosa que desde aquí solamente comentamos, dirían que es un apetito desordenado de venganza, por supuesto desprovisto de razón. Se dice que la iracundia y la irascibilidad es la primera propensión a esa ira o a esa histeria. Entonces, tanto iracundia como irascibilidad es, digamos, un carácter constitucional. Y en ese sentido, pues evidentemente, o como ya decíamos muchas veces, ¿no? Una persona cuyo carácter es muy irascible, por supuesto que tiene mucha propensión a, digamos, a padecer, por supuesto, trastornos digestivos por afectación directamente de esa vesícula biliar, dolores de cabeza, pues una tez un poco verdosa, etcétera, etcétera, ¿no? Y al igual que una afectación, digamos así, de esa pareja de órganos, podemos hablar de vesícula biliar, por supuesto que va a dar un carácter muy irascible, o va a dar, mejor dicho, un carácter histérico en ese sentido, ¿no? Ya pienso que esto ya no les suena como a nuevo, ¿no? La ira pues tiene una serie de hijas, ¿no? Como pueden ser hijas menores, por supuesto que sí, como pues, pueden ser las indignaciones, pues lo que es un clamor, una contumacia, unas riñas, y por supuesto las blasfemias. No es otra cosa que pequeñas manifestaciones que nos están hablando precisamente de ese estado en concreto, esa manifestación al exterior de pues, una desarmonización de esa energía, de esa vesícula biliar y de ese hígado. Por eso se dice, siempre se ha dicho, ¿no?, que mucho va de la ira pues, a la iracundia, porque la ira nace de la ocasión y la iracundia nace de la condición, en este caso de la constitución. Entonces ahí están esos conceptos físicos y emocionales, o conceptos psicosomáticos, tanto que la psique puede afectar de esa manera al cuerpo físico, como un cuerpo físico enfermo, por supuesto que va a dar unas manifestaciones, digamos, psíquicas, ¿no? Pero que tan psíquicas, las podemos ver reflejadas perfectamente en esa cara, con esos pequeños detalles, al igual que detalles como pueden ser un fruncimiento de ese ceño, como pueden ser unas arrugas, unas patas de gallo, ¿no? Y no les voy a recordar ese chiste, ¿no?, de cuando una señora pues, le nacían pues, unas patas de gallo, ¿no? Precisamente cuando quizá estaba demasiado enfadada, ¿no?, por ese marido, cuando le decía algunas proposiciones, ¿no?, en ese sentido. Entonces, precisamente ante esa reiteración de esos estímulos que quizá de personas que tenemos al lado, pues se nos van poniendo estas arruguitas por donde nace precisamente ese órgano de vesícula biliar y donde termina pues ese órgano de triple recalentador, ¿no?, que es esa parejita, el tercer nivel de aquella energía. Entonces, hombre, yo intento cada día pues ir relacionando más cosas, tampoco me quiero ir por los cerros de Úbeda, porque entonces esto sería un auténtico follón, ¿no? Pero me es muy grato y tengo muchísimo interés precisamente en un poco darle la vuelta en el sentido a todos estos conceptos culturales que nos han dado, e incluso religiosos,
e incluso pues, académicos, intentar englobar todos esos conceptos para que vayan a parar todos a este ser humano, como usted y como yo, y entenderlos tanto en su funcionamiento físico como su irascibilidad, digamos, emocional, que nos pueda afectar precisamente pues, o nos pueda un poco doblegar la salud en ese sentido, ¿no? Entonces era una cosa muy, muy bonita, se dice que la ira es un reflejo que sigue al miedo, ¿eh? Es como un viento que apaga la llama de la inteligencia. Entonces era lo que decían los griegos por el acceso de bilis. Y entonces, esto es una frase muy bonita, tampoco recuerdo, cosas ya de la edad, donde la he leído, pero la recuerdo perfectamente y la leí en un libro occidental, quiero decir. En ese sentido quiero pensar o quiero sospechar y les quiero transmitir que quizá el mundo no esté tan dividido, pues tiene sus coletazos en el sentido de que personales, ¿no? Culturas muy, muy distintas aparentemente, pero es que en el fondo, cada vez que voy cumpliendo años y voy leyendo más cosillas y me están enseñando más cosillas, parece ser que el mundo y todas las personas, independientemente de color, condición, de altura y tararí y tarará, incluso pues parece ser que están desde un montón de años, parece que han llegado a la misma conclusión, porque esta frase evidentemente dice que la ira, por supuesto, los grandes pensadores, el que sea, la ira es un reflejo que sigue al miedo. Entonces, por supuesto que sí, nosotros pensamos la ira, sí, claro, es que sigue al miedo, claro. Y es como un viento que apaga la inteligencia. Entonces, yo siempre soy igual de pesado, ¿no? Ustedes ya me irán perdonando, pero si hacemos aquí un pequeño esquema, aquí así lo puedo ver, simple interpretación por esa ruedita de los 5 elementos, ¿no? Aquí tenemos vesícula biliar, que estamos hablando hígado, aquí tenemos estómago, ahora se lo enseño, aquí riñón, vejiga, aquí pulmón, intestino grueso y aquí corazón, intestino delgado. No sé si se ve, a ver, sí, ¿no? Entonces, hablando de emociones, digamos que aquí emociones. Bueno, usted me perdona, ¿eh? Bueno, aquí teníamos este cuadrito, aquí está la madre del cordero, ¿no? Muchas veces, bueno, ustedes los habrán visto así como un signo, ¿no? Esto era algo así como Tao, ¿no? Tao, pues, el principio de la dualidad, ¿no? Pero dentro de eso, pues, otro redondeadito y aquí, pues, aquí está metido, pues, absolutamente todo el cuerpo humano, la teoría de los 5 elementos, o esos elementos, elemento madera, elemento fuego, elemento tierra, elemento metal y elemento agua. Entonces, a cada pareja de órganos, pues le da una serie de características y se estimula en una estación muy determinada, se le da una serie de colores, etcétera, etcétera. Creo que hemos ido ya repitiendo en algunas otras ocasiones, ¿no? Entonces decían los griegos, bueno, los antiguos, que la ira es digamos, una sensación, podemos decir así, que sigue al miedo. Entonces, evidentemente, pues nosotros podemos tener miedo en un momento determinado, pero frente al miedo, pues parece ser que nos da una respuesta de una ira, o una histeria. En ese sentido, claro, siempre hemos dicho que del agua, pues nace precisamente o alimenta la madera alimenta el fuego alimenta la tierra, y de la tierra sale el metal, y del metal sale el agua, ¿no es así? Entonces decían por esos griegos,
No sé por qué, usted sabrá, ¿no? A ver si se puede relacionar incluso con medicina natural o con acupuntura o por esta medicina o esta filosofía en ese sentido, que evidentemente la ira nace del miedo, y es como un viento, evidentemente el viento afecta a hígado, al igual que humedad afecta a bazo y sequedad afecta a pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra de las características. Bueno, aquí podríamos poner cientos de características para cada órgano y cada víscera, ¿no? En ese sentido, pero decían que es un sentimiento que nace del miedo y es como un viento que precisamente no nos deja pensar. Si no pensamos, lógicamente no se puede parir la inteligencia, ¿no? En ese sentido. Y evidentemente con estas flechitas que voy a pintar aquí, precisamente es lo que hablábamos antes. Aquí podemos ver, no sé si mi querido compañero pues lo estoy fastidiando un poco hoy. Entonces, precisamente de este riñón, o esta vejiga, mejor dicho, por supuesto que va a nacer esa ira en vesícula biliar. Y esta vesícula biliar precisamente va a fastidiar directamente a estómago, o esta afectación de hígado vesícula biliar va a ser como un viento que va a apagar nuestra inteligencia. Desde luego, pues los orientales pues siempre han dicho que en bazo precisamente ahí reside la capacidad del hombre para pensar. Entonces, un hombre muy irascible, o un hombre con un ataque de ira, o un viento, o un acceso de bilis, en ese sentido, por supuesto que va no solamente a quitarle la capacidad para pensar y para ser inteligente, sino que seguramente le va a afectar ese estómago o ese principio de duodeno, ¿no? ¿Por qué? Ese acceso de bilis le va a hacer un agujerito en el estómago, o se le van a coger los nervios en el estómago cuando hablamos. En ese sentido creo que es perfectamente entendible, ¿no? Todo es cuando tenemos ese ataque, ese acceso de bilis que decían los griegos, o cuando los acupuntores decimos precisamente que esa vesícula biliar ataca a estómago. Claro, si a usted le digo que vesícula biliar ataca a estómago, pues muy bien, y usted me dirá, pues sí, y yo tengo un bolígrafo que no me escribe, ¿no? En ese sentido, que esas malas explicaciones, ¿no? Pero ya atendiendo un poquito a este cuadro, precisamente, pues por supuesto que ahí vamos a tener pues el ceño fruncido, esta ceja levantada, el ceño fruncido precisamente por entender un poquito de dónde parten y de dónde vienen los meridianos, en este caso de vesícula biliar y de estómago. Por supuesto que la cara va a estar enrojecida. ¿Por qué? Porque aquí vamos a cambiar precisamente la dirección de energía de estómago. En lugar de ir para abajo, vamos a tener la cara muy roja y, sin embargo, mucha debilidad e incluso frialdad en los miembros inferiores. Parece ser que el cuerpo se queda como engarrotado. Y si no ustedes recuerdan, si tiene alguna persona pues a su alrededor histérica, o conoce a una persona histérica, cuando se ponen histéricos se quedan como bloqueados las piernas sin poder absolutamente moverlas, ¿no? Y bueno, toda su cara es un auténtico poema en ese sentido, ¿no? Después de esa pequeña, digamos, paralización motriz de la musculatura, fundamentalmente de brazos, precisamente brazos por ese meridiano de triple recalentador que también se afecta aquí, en ese sentido, también las piernas, ¿no? Pues luego viene una fase de excitación motriz, en el sentido que los miembros parece ser que no se pueden quedar quietos, ¿no? En ese sentido, incluso con excitación o con temblor en las extremidades, en superiores e incluso inferiores, ¿no? Y cuando va pasando un poquito el tiempo, ya empiezan a sudar, unos sudores grandes, ¿no? Por axila y por las manos y los pies y todo lo que quieren, ¿no? Incluso, pues ya cuando ya va ese ataque de ira está decreciendo, parece ser que aquí, en esa parte, en ese finalizar del esternón, en el apéndice sifoides, parece ser que
a pesar de ser cartílago, es como si tuviésemos un hierro metido, ¿no? Parece ser que está como contraído, como un calambre grande que asciende desde el estómago, ¿no? Como si nos quisieran, como cuando ves a una chica bien guapa, que se te suben los colores, pero en otro sentido peor, ¿no? No precisamente ver a una chica guapa, sino como si vieras un demonio, ¿no? Se te quedan esto como encogido. Dios mío, es que llevo los nervios metidos en el estómago, ¿no? En ese sentido. Por supuesto que después vamos a tener también incluso esos trastornos circulatorios en el sentido, pero no ya por una cuestión de circulación de sangre, sino inversión de energía. Entonces, con esos miembros fríos e incluso pálidos, fundamentalmente nos podemos tocar digamos, los pulsos, pues a nivel de la femoral, de la poplitea, de la pedia, la que queremos, o la tibial, da igual, y funcionan perfectamente. Sin embargo, da la sensación de estar mucho más blancos, por supuesto al tacto están mucho más fríos, porque lo único que ha ocurrido es que el calor, digamos así, el calor se ha invertido, y el frío, por supuesto que también, en el sentido que siempre hemos dicho, y con esto ya vamos a terminar, siempre hemos dicho que, lo que decíamos, la cabeza fría y los pies calientes. ¿Qué significa? Que toda esta zona necesita su fresquito para poder ventilar el calor que irradia, digamos, el corazón por funcionar constantemente. Y paulatinamente, gracias a ese vientre inferior, el calor tiene que estar, sobre todo, y esa fortaleza por la parte más baja, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando esto se invierte, pues damos toda esta sintomatología que hemos visto, pero no por, digamos, por esa emoción, porque ha invertido precisamente gracias a esa pasión, digamos así, o esa pasión viciada, es capaz de, en un momento y con suma rapidez, es capaz de invertir toda esta energía y, por supuesto, con esa inversión, pues ya todo el cuerpo físico, sobre todo pensando en el recorrido de todos los meridianos, entendiéndolos mínimamente, pues nos va a dar toda esa sintomatología. Bueno, aquí tenía unas cositas más para poder explicarles, pero bueno, ya lo vamos a dejar para la semana que viene, con que espero que estos dos pequeños pecados capitales o estas emociones hayamos entendido ese pequeño concepto, pues para, bueno, una vez informados, como decía aquel, haga usted lo que le pase por el ceño de su entendimiento. Pero, bueno, espero que les haya informado suficientemente bien. Ha sido un gusto y un placer tener la oportunidad de explicarles estas cosas que tanto me gustan, con que solamente agradezco ya su atención. Espero que me haya explicado lo suficientemente bien y si ustedes quieren ya me despido hasta el próximo día, si Dios quiere. Vale, pues, hasta luego.